León XIV acaba de lanzar una advertencia que muchos escucharon, pero pocos entendieron. Y no se trata solamente de tecnología. No se trata solamente de inteligencia artificial. No se trata solamente de robots, computadoras, algoritmos o máquinas que aprenden más rápido que nosotros. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de una pregunta que la humanidad ha intentado evitar desde el principio. ¿Qué ocurre cuando el hombre tiene poder, pero ya no tiene alma? En los últimos días, el Vaticano volvió a poner la inteligencia artificial en el centro de la conversación mundial. El Papa León XIV impulsó un grupo de estudios sobre este tema y, al mismo tiempo, crece la expectativa sobre una de las decisiones más importantes de su pontificado, su primera gran enseñanza dirigida al mundo moderno. Pero lo más inquietante no es que el Papa hable de inteligencia artificial. Lo inquietante es el momento en que lo hace. Porque mientras la humanidad celebra avances que parecen imposibles, también aparecen armas más autónomas, guerras más frías, decisiones más rápidas, voces más manipulables, imágenes falsas más perfectas y una sociedad cada vez menos capaz de distinguir lo real de lo fabricado. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si la gran crisis de nuestro tiempo no fuera que las máquinas se vuelvan humanas, sino que los humanos se vuelvan máquinas? Quédate hasta el final, porque esto conecta con algo que ocurrió hace más de 100 años en Fátima, con una advertencia sobre la paz, la guerra, la conversión y el destino espiritual del mundo. Y cuando veas la conexión completa, entenderás por qué este tema no es una noticia más. Es una señal de época. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba del futuro, la gente imaginaba autos voladores, ciudades brillantes, medicina perfecta, abundancia para todos y máquinas haciendo los trabajos más pesados para que el ser humano pudiera vivir con más dignidad. Ese era el sueño. Pero el futuro que está llegando no se siente tan limpio. Se siente acelerado. Se siente confuso. Se siente como si algo hubiese sido liberado antes de que el corazón humano estuviera preparado para sostenerlo. Hoy una máquina puede escribir con la voz de alguien que ya murió. Puede imitar el rostro de una persona inocente. Puede fabricar discursos que nunca fueron pronunciados. Puede analizar millones de datos en segundos. Puede decidir qué ves, qué compras, qué deseas, qué temes y hasta qué crees. Y si eso ya parece impresionante, hay algo todavía más serio, también puede entrar en la lógica de la guerra. No solo como herramienta, sino como criterio, como cálculo, como selección de objetivos, como decisión tomada a una velocidad que deja al ser humano atrás. Y ahí es donde el Papa León XIV ha levantado la voz. Porque para la Iglesia, la pregunta nunca ha sido solamente, ¿podemos hacerlo? La pregunta verdadera siempre ha sido, ¿debemos hacerlo? El mundo moderno está obsesionado con la capacidad. Si algo puede construirse, se construye. Si algo puede venderse, se vende. Si algo puede automatizarse, se automatiza. Si algo puede dominarse, se domina. Pero la fe cristiana introduce una palabra que el mundo detesta, límite. No como castigo. No como atraso. No como miedo, sino como protección. Porque un poder sin límite termina devorando al que lo posee. Eso pasó con los imperios. Pasó con las guerras. Pasó con las ideologías. Pasó con los sistemas que prometieron liberar al hombre y terminaron aplastándolo. Y ahora podría pasar con la inteligencia artificial. No porque la tecnología sea demoníaca en sí misma. No porque toda innovación sea mala. No porque la Iglesia esté en contra del progreso. La historia demuestra lo contrario, la Iglesia preservó manuscritos, fundó universidades, impulsó hospitales, estudió el cosmos, defendió la razón y enseñó que la fe no destruye la inteligencia. Pero una cosa es la inteligencia al servicio de la verdad. Y otra muy distinta es la inteligencia separada de la conciencia. Una computadora puede procesar información, pero no puede arrepentirse. Puede calcular consecuencias, pero no puede sentir misericordia. Puede optimizar resultados, pero no puede mirar a un niño a los ojos y decir, tu vida vale aunque no seas útil. Puede reconocer patrones,
pero no puede reconocer la dignidad sagrada de una persona. Y ese es el punto que muchos están pasando por alto. La crisis de la inteligencia artificial no es que piense demasiado. La crisis es que puede ser usada por una humanidad que ama demasiado poco. Cuando León XIV advierte sobre la IA, no está diciendo simplemente, cuidado con las máquinas. Está diciendo, cuidado con el corazón que las programa. Porque toda tecnología lleva dentro una visión del ser humano. Si tú crees que el ser humano es solo datos, lo tratarás como datos. Si crees que el ser humano es solo productividad, lo tratarás como una pieza reemplazable. Si crees que la vida vale según su eficiencia, descartarás al débil, al anciano, al enfermo, al pobre y al que no produce. Pero si crees que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, entonces ninguna máquina, ningún Estado, ninguna empresa y ningún ejército puede reducirlo a un número. Por eso este debate es espiritual. Aunque lo disfracen de técnico. Aunque lo metan en conferencias. Aunque hablen de modelos, sistemas, seguridad, eficiencia y automatización. El fondo es espiritual. Porque la pregunta es, ¿quién manda? ¿La persona o el sistema? ¿La conciencia o el algoritmo? ¿La dignidad humana o la utilidad? ¿Dios o el poder? Y ahora viene lo que muchos no quieren unir. Fátima. Cuando se menciona Fátima, algunos piensan inmediatamente en misterio, profecías, secretos, milagros, el sol danzando ante miles de personas y mensajes que atravesaron el siglo XX como una herida abierta. Pero Fátima no fue un espectáculo. Fátima fue una llamada. Una llamada a la conversión. Una llamada a la oración. Una llamada al arrepentimiento. Una llamada a la paz. Y sobre todo, una advertencia: cuando el hombre se aleja de Dios, la historia no se vuelve neutral. Se vuelve peligrosa. En Fátima se habló de guerra. Se habló de sufrimiento. Se habló de errores que se expandirían por el mundo. Se habló de la necesidad de volver a Dios antes de que el mundo se destruyera a sí mismo. Y aquí es donde la conexión con nuestro tiempo se vuelve estremecedora. Porque hace 100 años, el peligro era que los hombres usaran armas, ideologías y poder político para destruirse. Hoy el peligro es que entreguen ese poder a sistemas cada vez más veloces, cada vez más impersonales y cada vez más difíciles de controlar. Antes, un hombre podía apretar un botón. Ahora, una cadena automatizada podría decidir antes de que el hombre comprenda lo que está ocurriendo. Antes, la propaganda necesitaba periódicos, radios y discursos. Ahora, una mentira puede aparecer en millones de pantallas con rostro humano, voz humana y emoción fabricada. Antes, manipular una imagen requería tiempo. Ahora, se puede falsificar una realidad entera. Y si el mundo ya era vulnerable a la mentira cuando la mentira tenía límites, ¿qué ocurrirá cuando la mentira parezca más real que la verdad? Esto no es ciencia ficción. Es el mundo en el que ya estamos entrando. Y por eso León XIV no está hablando tarde. Está hablando justo en el borde. Porque hay momentos en la historia en que una advertencia no parece urgente hasta que es demasiado tarde. Noé construía el arca mientras el mundo seguía comiendo y bebiendo. Los profetas hablaban mientras la gente decía, todo seguirá igual. Jesús lloró sobre Jerusalén porque la ciudad no reconoció el tiempo de su visita. Y muchas veces, cuando Dios envía una advertencia, el ser humano la confunde con exageración. Hasta que la advertencia se convierte en noticia. La inteligencia artificial puede ser usada para curar enfermedades. Puede ayudar a descubrir tratamientos. Puede traducir lenguas. Puede asistir a personas con discapacidad. Puede organizar conocimientos. Puede hacer cosas buenas. Y hay que decirlo con claridad, el problema no es la herramienta. El problema es el altar donde se coloca. Porque cuando el progreso se convierte en ídolo, exige sacrificios. Sacrifica la verdad. Sacrifica la privacidad. Sacrifica el trabajo humano. Sacrifica la atención de los niños. Sacrifica la paz interior. Sacrifica la dignidad de los más vulnerables. Y, en el peor caso, sacrifica vidas. La pregunta es, ¿a quién sirve la inteligencia artificial?
¿Sirve al enfermo o al mercado? ¿Sirve al trabajador o al reemplazo del trabajador? ¿Sirve a la paz o a la guerra? ¿Sirve a la verdad o a la manipulación? ¿Sirve a la persona o al control de la persona? Porque no toda inteligencia conduce a la sabiduría. La serpiente del Génesis también fue astuta, pero no era sabia. Y esta diferencia es clave. La astucia busca ventaja. La sabiduría busca el bien. La astucia pregunta, ¿cómo puedo ganar? La sabiduría pregunta, ¿qué es justo? La astucia calcula. La sabiduría discierne. La astucia usa a las personas. La sabiduría las protege. Y quizá por eso nuestro tiempo tiene tanta información y tan poca paz. Sabemos más que nunca, pero entendemos menos. Estamos conectados todo el día, pero muchos se sienten solos. Tenemos herramientas para comunicarnos con cualquiera, pero cada vez cuesta más escuchar. Tenemos mapas, datos, predicciones, sistemas y estadísticas, pero no sabemos hacia dónde va nuestra alma. Y en ese vacío, la inteligencia artificial aparece como una promesa casi religiosa. Promete responderlo todo. Promete acompañarte. Promete optimizarte. Promete hacerte más productivo. Promete ayudarte a decidir. Promete conocerte mejor que tú mismo. Pero aquí surge una pregunta que nadie debería ignorar. Si una máquina aprende tus miedos, tus deseos, tus heridas, tus tentaciones y tus debilidades, ¿quién garantiza que será usada para ayudarte y no para manipularte? El cristianismo siempre ha entendido que el ser humano no solo necesita información. Necesita redención. No necesita solamente respuestas rápidas. Necesita verdad. No necesita solamente eficiencia. Necesita amor. Y eso ninguna máquina lo puede dar. Puede simularlo. Puede imitarlo. Puede decir palabras bonitas. Puede sonar compasiva. Puede acompañar en apariencia. Pero no puede amar con un corazón sacrificado. No puede morir por ti. No puede perdonarte desde una cruz. No puede decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo Cristo puede hacerlo. Y esta es la línea que el mundo moderno no quiere trazar. Porque el mundo acepta fácilmente una espiritualidad sin cruz. Una fe sin conversión. Una religión sin verdad. Un Dios reducido a sentimiento. Pero cuando aparece una enseñanza que dice, el ser humano tiene una dignidad inviolable porque viene de Dios, entonces el mundo se incomoda. Porque esa afirmación pone límite a los poderosos. Dice que el pobre no es descartable. Que el anciano no es una carga. Que el niño no nacido no es material biológico. Que el trabajador no es una estadística. Que el soldado no es un recurso. Que el enemigo sigue siendo humano. Que la guerra no puede convertirse en videojuego. Que la decisión de matar no puede delegarse fríamente a una máquina. Y aquí está uno de los puntos más graves. La guerra moderna ya era terrible cuando dependía de hombres que podían ver, dudar, temblar y arrepentirse. Pero una guerra dirigida por sistemas cada vez más autónomos corre el riesgo de eliminar incluso esa última barrera, la conciencia humana. Y si la conciencia desaparece de la decisión, ¿qué queda? Queda cálculo. Queda probabilidad. Queda objetivo. Queda daño aceptable. Queda lenguaje técnico para ocultar tragedias humanas. Pero no queda misericordia. Por eso la advertencia de León XIV no debe verse como un comentario tecnológico. Debe verse como una llamada pastoral al mundo entero. Una llamada a detenernos. A preguntar qué estamos construyendo. A preguntar quién se beneficia. A preguntar quién queda atrás. A preguntar qué clase de humanidad estamos dejando a los niños. Porque quizá el peligro no sea que las máquinas despierten. Quizá el peligro sea que nosotros sigamos dormidos. Y eso nos lleva otra vez a Fátima. La Virgen no apareció para alimentar curiosidad. No apareció para entretener. No apareció para que la gente buscara códigos secretos mientras ignoraba el Evangelio. Apareció para llamar a la conversión. Oración. Penitencia. Rosario. Paz.
reparación. Palabras simples. Pero el mundo prefiere lo complejo porque lo simple exige obediencia. Es más fácil estudiar misterios que rezar. Es más fácil hablar de profecías que confesarse. Es más fácil mirar señales en el cielo que cambiar el corazón. Es más fácil compartir un video sobre el fin del mundo que perdonar a quien nos hirió. Pero Fátima no puede entenderse sin conversión. Y la advertencia sobre la inteligencia artificial tampoco. Porque si el corazón humano no cambia, cualquier herramienta se vuelve peligrosa. Una red social puede conectar o destruir reputaciones. Una cámara puede guardar recuerdos o fabricar mentiras. Un algoritmo puede ayudar a encontrar información o encerrar a una persona en una jaula invisible de adicción, ira y miedo. Una inteligencia artificial puede servir a la medicina o perfeccionar la manipulación. Todo depende del corazón. Y ahí está la batalla real. No entre humanos y máquinas. Entre la gracia y el pecado. Entre la verdad y la mentira. Entre la persona y el sistema. Entre la humildad y la soberbia. Porque la soberbia siempre dice lo mismo, seréis como dioses. Esa frase no envejece. Solo cambia de vestuario. En el Edén sonaba como una serpiente. En Babel sonaba como una torre. En los imperios sonaba como conquista. En las ideologías sonaba como revolución. Hoy puede sonar como innovación ilimitada. Pero la tentación es la misma, construir un mundo sin Dios, donde el hombre se crea dueño absoluto de la vida, de la verdad y del destino. Y cada vez que el hombre intenta ser Dios, termina tratando a otros hombres como objetos. Por eso este momento es tan serio. Porque la inteligencia artificial no solo multiplica capacidades, multiplica intenciones. Si la intención es buena, puede amplificar el bien. Pero si la intención es corrupta, puede amplificar el mal a una escala nunca vista. Una mentira antes podía engañar a una aldea. Luego a una nación. Hoy puede engañar al mundo entero en minutos. Una decisión injusta antes podía afectar a una oficina. Hoy un sistema puede negar oportunidades, vigilar conductas, perfilar personas y clasificar vidas sin que nadie sepa exactamente quién decidió. Y cuando nadie decide, nadie responde. Ese es otro peligro espiritual, la desaparición de la responsabilidad. Lo hizo el sistema. Lo dijo el algoritmo. Lo decidió el modelo. Fue automático. Pero detrás de cada sistema hay personas. Hay valores. Hay intereses. Hay prioridades. Hay pecados. Y si no hay responsabilidad, tampoco hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y si no hay conversión, la historia vuelve a caminar hacia el abismo. León XIV parece entender que la Iglesia no puede llegar tarde a esta conversación. Porque este no es un debate de especialistas. Es una cuestión humana. Los padres deberían preguntarse qué están consumiendo sus hijos. Los maestros deberían preguntarse qué significa aprender cuando una máquina puede escribir por el estudiante. Los trabajadores deberían preguntarse qué lugar ocuparán en una economía que mide todo por eficiencia. Los gobernantes deberían preguntarse si están protegiendo a las personas o entregándolas a sistemas que no comprenden. Los cristianos deberían preguntarse si están usando la tecnología como herramienta o como refugio para no enfrentar su propio vacío. Porque una cosa es usar tecnología. Y otra cosa es dejar que la tecnología nos use. Mira tu día. ¿Cuántas veces tu atención fue capturada sin que tú la eligieras? ¿Cuántas veces abriste una pantalla para hacer algo y terminaste perdido en otra cosa? ¿Cuántas veces una recomendación decidió por ti lo que verías? ¿Cuántas veces tu estado de ánimo cambió por algo que ni siquiera buscaste? ¿Cuántas veces comparaste tu vida con una imagen fabricada? ¿Cuántas veces sentiste ansiedad, enojo o deseo después de mirar contenido que alguien diseñó precisamente para provocarte eso? Ahora imagina ese poder multiplicado por inteligencia artificial. Más personalizado. Más persuasivo. Más invisible. Más íntimo. Ya no una publicidad para todos, sino una tentación diseñada para ti. Con tu lenguaje. Con tus heridas. Con tus horarios.
con tus debilidades, con tus deseos. Y entonces entendemos por qué esto no es solo tecnología. Es dirección espiritual en manos equivocadas. Porque algo te está formando. Todos los días. Algo está moldeando tu mirada. Tu paciencia. Tu capacidad de silencio. Tu relación con Dios. Tu forma de amar. Tu forma de esperar. Tu forma de sufrir. Y si no eliges conscientemente qué forma tu alma, alguien más lo elegirá por ti. Por eso la oración no es una costumbre antigua. Es resistencia. El silencio no es pérdida de tiempo. Es libertad. El rosario no es repetición vacía. Es un ancla. La misa no es rutina. Es el centro. La confesión no es vergüenza. Es volver a ser humano ante Dios. Y la Virgen, en Fátima, no pidió teorías complicadas. Pidió oración. Porque la oración devuelve el alma a su dueño. Cuando rezas, dejas de ser manipulado por el ruido. Cuando rezas, recuerdas que no eres una máquina. Cuando rezas, el corazón vuelve a latir al ritmo de Dios. Y quizá por eso el mundo moderno odia tanto el silencio. Porque en el silencio el algoritmo pierde poder. En el silencio la mentira se debilita. En el silencio se escucha la conciencia. En el silencio Dios puede hablar. La inteligencia artificial puede responder preguntas. Pero no puede sustituir la voz de Dios en el alma. Puede generar textos religiosos. Pero no puede darte santidad. Puede imitar una oración. Pero no puede arrodillarse por amor. Puede explicar la Biblia. Pero no puede obedecerla por ti. Puede decirte que es el perdón. Pero no puede perdonar a tu enemigo en tu lugar. Puede hablar de paz. Pero no puede convertir un corazón violento. Y por eso, aunque parezca paradójico, cuanto más avance la inteligencia artificial, más urgente será la santidad. No menos. Más. Porque una humanidad con herramientas poderosas necesita santos más que expertos. Necesita hombres y mujeres que no se vendan. Que no mientan. Que no reduzcan al otro a utilidad. Que sepan decir no. Que sepan apagar la pantalla. Que sepan rezar. Que sepan llorar. Que sepan pedir perdón. Que sepan defender al débil. Que sepan amar la verdad aunque cueste. Quizá este sea el mensaje oculto detrás de la advertencia de León XIV. No oculto porque esté escondido, sino porque el mundo no quiere verlo. La tecnología no salvará al hombre. Cristo sí. La inteligencia no basta. Hace falta sabiduría. El progreso no basta. Hace falta conversión. La velocidad no basta. Hace falta dirección. Porque si vas en la dirección equivocada, ir más rápido solo te acerca antes al desastre. Y este es el gran drama de nuestro tiempo, avanzamos mucho, pero no siempre sabemos hacia dónde. Tenemos inteligencia artificial, pero familias rotas. Tenemos comunicación instantánea, pero jóvenes solos. Tenemos entretenimiento infinito, pero almas cansadas. Tenemos medicina avanzada, pero desprecio por la vida frágil. Tenemos información religiosa por todas partes, pero poca conversión real. Tenemos imágenes de santos, frases bíblicas y música espiritual en redes, pero a veces nos falta lo más básico, vivir el Evangelio. Y por eso este video no debe terminar en miedo. Debe terminar en decisión. Porque el miedo paraliza. Pero la verdad despierta. Si León XIV está poniendo este tema sobre la mesa, los católicos no pueden mirar hacia otro lado. No podemos decir, eso es cosa de científicos. No podemos decir, eso es cosa de políticos. No podemos decir, eso es cosa del futuro. No. Es cosa de hoy. De tu casa. De tus hijos. De tu trabajo. De tu oración. De tu manera de consumir contenido. De tu manera de distinguir la verdad. De tu manera de vivir la fe en una época donde todo puede falsificarse excepto la santidad auténtica. Porque un santo no se puede falsificar. Se puede falsificar una imagen. Se puede falsificar una voz.
Se puede falsificar una noticia. Se puede falsificar un milagro en video. Se puede falsificar una emoción. Pero no se puede falsificar una vida entregada a Dios. La caridad real se nota. La humildad real se nota. La paz real se nota. La pureza real se nota. La presencia de Cristo en una persona se nota. Y quizá esa será una de las grandes tareas de los cristianos en la era de la inteligencia artificial, convertirse en testigos de lo real. En un mundo de imágenes fabricadas, ser presencia verdadera. En un mundo de palabras generadas, ser palabra vivida. En un mundo de atención robada, ser silencio habitado por Dios. En un mundo de decisiones automáticas, ser conciencia despierta. En un mundo de máquinas inteligentes, ser humanos santos. Ahora piensa en esto. Cuando la Virgen habló en Fátima, no eligió a los poderosos. No eligió a militares. No eligió a reyes. No eligió a intelectuales. Eligió a niños. Pequeños. Sencillos. Sin influencia. Sin plataformas. Sin cámaras. Sin estrategias. Y sin embargo, el mensaje atravesó el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita poder humano para cambiar la historia. Necesita corazones disponibles. Y esa es la esperanza. Aunque el mundo parezca demasiado grande. Aunque la tecnología parezca demasiado poderosa. Aunque las élites parezcan demasiado lejanas. Aunque la guerra parezca inevitable. Aunque la mentira parezca invencible. Dios sigue obrando a través de los pequeños. Una madre que reza por sus hijos. Un joven que decide vivir en pureza. Un padre que apaga el ruido para volver a hablar con su familia. Un sacerdote fiel. Una religiosa escondida. Un enfermo que ofrece su dolor. Una persona que decide no compartir una mentira. Un creyente que vuelve al rosario. Una comunidad que adora en silencio. Eso no aparece en los titulares. Pero sostiene al mundo. La historia de la salvación siempre ha avanzado así. No por el ruido de los poderosos, sino por la fidelidad de los humildes. Por eso, cuando veas noticias sobre inteligencia artificial, guerras, Vaticano, advertencias y futuro, no caigas en pánico. Pregunta, Señor, ¿qué me estás pidiendo a mí? Quizá te pide ordenar tu vida digital. Quizá te pide volver a rezar. Quizá te pide confesarte. Quizá te pide dejar de consumir contenido que alimenta miedo, ira o impureza. Quizá te pide educar mejor a tus hijos. Quizá te pide estudiar la fe con seriedad. Quizá te pide no entregar tu criterio a una pantalla. Quizá te pide ser luz en un lugar donde todos repiten lo que el sistema les muestra. Porque la batalla no será ganada solo con documentos. Ni con discursos. Ni con debates. Será ganada con conversión. Y esta es la parte que puede incomodar, pero hay que decirla. No sirve denunciar la manipulación del mundo si nosotros vivimos manipulados por nuestras pasiones. No sirve criticar a los poderosos si en casa no sabemos amar. No sirve hablar de Fátima si no rezamos. No sirve compartir advertencias del Papa si no obedecemos el Evangelio. No sirve temer a la inteligencia artificial si hemos apagado nuestra propia conciencia. La primera máquina que debemos desconectar es el corazón automático. Ese corazón que reacciona sin pensar. Que consume sin agradecer. Que juzga sin escuchar. Que habla sin orar. Que vive sin examinarse. Que dice creer en Dios, pero organiza su vida como si Dios no existiera. Ahí empieza la verdadera conversión. No en el mundo entero. En mí. En ti. Hoy. Porque si esperamos a que el mundo cambie para cambiar nosotros, nunca pasará nada. Pero si nosotros cambiamos, Dios puede usar esa pequeña fidelidad para tocar cosas que no imaginamos. La advertencia de León XIV sobre la inteligencia artificial puede ser leída como un análisis moderno. Pero también puede ser recibida como una pregunta espiritual. ¿Seguiremos creando poder sin purificar el corazón? ¿Seguiremos buscando control sin buscar santidad? ¿Seguiremos conectados a todo menos a Dios?
¿Seguiremos pidiendo señales mientras ignoramos los llamados más simples? La Virgen ya dijo el camino: oración, conversión, penitencia, paz. Cristo ya dijo el centro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La Iglesia vuelve a recordarlo: la persona humana no puede ser reducida a objeto, dato, número o función. Y nuestro tiempo debe decidir. Porque no hay neutralidad eterna. La tecnología puede ayudarnos, pero no puede salvarnos. La inteligencia puede sorprendernos, pero no puede redimirnos. El futuro puede cambiar, pero Cristo permanece. Y cuando todo parezca confuso, cuando las voces se multipliquen, cuando no sepas qué es real y qué es falso, vuelve a lo que nunca cambia. Vuelve al Evangelio. Vuelve a la Eucaristía. Vuelve al rosario. Vuelve a la confesión. Vuelve al silencio. Vuelve a Cristo. Porque la última palabra de la historia no la tendrá una máquina. No la tendrá un algoritmo. No la tendrá un imperio. No la tendrá una guerra. No la tendrá una élite. No la tendrá el miedo. La última palabra la tendrá Dios. Y por eso, aunque este tema sea serio, el cristiano no termina en desesperación. Termina en esperanza. No una esperanza ingenua. No una esperanza que niega el peligro. Sino una esperanza firme, nacida de saber que Cristo ya venció al mundo. El mundo puede acelerarse. Pero Dios no se apresura. El mundo puede confundirse. Pero Dios no se equivoca. El mundo puede fabricar voces. Pero la voz del buen pastor sigue siendo reconocible para quienes viven cerca de él. Por eso, hoy, antes de cerrar este video, haz algo sencillo. No te quedes solo con la información. Convierte esta advertencia en oración. Di en tu corazón: Señor, no permitas que usemos la inteligencia sin sabiduría. No permitas que busquemos poder sin humildad. No permitas que la tecnología nos robe el alma. Enséñanos a defender la vida, la verdad y la dignidad humana. Danos un corazón capaz de amar en una época que quiere automatizarlo todo. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Guíanos hacia la paz. Llévanos a tu Hijo. Y enséñanos a escuchar las advertencias del cielo antes de que sea demasiado tarde. Porque quizá la gran señal de este tiempo no esté en una máquina que aprende. Quizá esté en una humanidad que debe recordar quién es. No somos datos. No somos números. No somos algoritmos. No somos piezas reemplazables. Somos hijos de Dios. Y si el mundo olvida eso, perderá todo aunque gane el futuro. Pero si lo recuerda, incluso en medio de la inteligencia artificial, la guerra, el miedo y la confusión, todavía habrá esperanza. Porque donde Cristo reina, ninguna oscuridad tiene la última palabra. Amén.